las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 20. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oigan y entiendan, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también ustedes son sin entendimiento? ¿No saben, no entienden que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor, ¿verdad? En la palabra que hemos leído. Siempre, hermanos, debemos de someternos al mandamiento, porque la palabra de Dios así lo dice, hermanos, que nosotros pues tenemos que vivir
conforme al mandamiento, pues la palabra dice, hermanos, que nosotros nos congregamos, ¿verdad? No hay que dejar de congregarse, dice la palabra. Y también dice, ¿verdad?, que cuando venimos a la iglesia o al templo del Señor, venimos a inquirir, a investigar, a aprender más, ¿verdad? Para atesorarlo, dice la palabra, para atesorarlo en nuestras mentes y ponerlo por obra todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Así es, hermano, que lo que aprendamos acá, ¿verdad?, nos va a servir siempre. La palabra se dice, escudriñar las escrituras, porque ella vas a encontrar la vida eterna, haciendo referencia, ¿verdad?, de que usted va a leer la escritura, va a atesorar la palabra, la va a obedecer y se va a salvar, ¿verdad? Así es la palabra. Entonces, hermanos, hemos leído ahora esta palabra, hermanos, que nos habla, hermanos, de que los apóstoles o el pueblo, ¿verdad? O sea, los discípulos, ¿verdad?, del Señor, dice la palabra que los fariseos los vieron comiendo sin lavarse las manos. Aquí vamos a entender, hermanos, esto. Miren, los fariseos, dice la palabra, que ellos no comían nada si no se lavaban las manos. Esa era una costumbre, era tradición también, dicen ellos, ¿verdad?, y la palabra. Y resulta pues de que ellos cumplían mejor una tradición y quebrantaban el mandamiento, ¿verdad? Entonces, pues, eso sucedió, pues, que ellos, celosos de sus tradiciones, le dicen al Señor, bueno, ¿y tus discípulos por qué quebrantan la tradición? Mira, analicemos nosotros, hermano. ¿Qué es lo que nos dice Dios? O vamos a cumplir la tradición o vamos a cumplir el mandamiento. Se da cuenta que ahí hay un gran error, ¿verdad? Que los fariseos se pusieran ellos a cumplir el mandamiento y a cumplir la tradición y quebrantar mandamientos. Eso, pues, de ninguna manera, pues, concuerda con la palabra. Por eso dice la palabra que son insensatos, ¿verdad? Todo aquel que no guarda el mandamiento es insensato porque se inventa cosas, como dice aquí la palabra, que ellos, pues, enseñaban ellos los mandamientos de hombre, y la palabra también dice, pues, de que la mente del hombre, pues, es torcida, y la mente de Dios es recta, y que andemos en los mandamientos, y que andemos en los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son rectos, mas los pensamientos del hombre son torcidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues todo el tiempo nos vamos a remitir a la palabra. Eso es lo que prevalece, pues, la palabra. Porque fíjense, hermano, que en el libro de los Hechos hay ahí una parte, ¿verdad?, donde dice que cuando Pablo, pues, lo corrían de un lugar, ¿verdad?, y él se iba para otro lugar y despreciaban la palabra, pues, y lo corrían, ¿verdad? Pero él dice que llegó a otro lugar, ¿verdad? Y en aquel lugar dice que los hombres de ese lugar eran más nobles, dice, más nobles, ¿verdad?, que los anteriores, ¿verdad? Porque ellos oían la palabra, escuchaban a Pablo, dice, y ponían atención, y en alguna cosa que ellos no estuvieran convencidos, ¿verdad?, porque no tuvieran el conocimiento, ellos, como eran sabios, dice la palabra que ellos oían lo que Pablo les decía, y si no estaban ellos seguros, ¿verdad?, porque no tenían el conocimiento, ellos dicen que se iban, dice, a escudriñar, dice, las escrituras, para ver si lo que Pablo les había dicho era así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese consejo? Que la escritura es la que prevalece. Lo que la escritura diga, eso vamos a hacer.
Es una enseñanza que ahí está en la Escritura, pero que la mayoría de gente que dice que es evangélica, ellos no se someten a la palabra, no son cuidadosos como para ir pues sometiéndose al mandamiento conforme a la Escritura. Mire, hermano, cuando los profetas, acuérdese de esa palabra que si usted ha leído la Escritura se va a acordar, cuando los profetas profetizaban, ¿verdad? Y había alguien, pues, así como los reyes o el pueblo, ¿verdad? Que les decía, mira, queremos que nos profetices cosas buenas, cosas que, agradables. Así les decían los reyes a los profetas. ¿Y qué hacían los profetas? Los profetas de Dios, ¿verdad? Porque los profetas de Baal les predicaban lo que ellos querían. Pero los profetas de Dios, ¿saben cómo decían? Vive Jehová, decían, que lo que Él me diga, eso diré. Pues, así nosotros, hermanos, eso es lo que vamos a hacer. Así como esos hombres que le digo que iban a escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Para ver si lo que Pablo les había dicho era verdad o era conforme a la Escritura. Pues entonces la Escritura es lo que nos va a guiar. Lo que Dios diga, eso es, y lo que está en la Escritura es lo que Dios ha dicho. Acuérdense cuando dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios. Quiere decir, toda la escritura Dios ha ordenado que se escriba. Y dice, hermanos, también en el libro de Romanos y en el libro de Corintios, Primera de Corintios, dice, ¿verdad? En el capítulo 10 de Primera de Corintios dice, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Pues sí, ahí leyendo, ¿verdad? Dice que las cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras, dice que esas cosas son hechos reales que han sucedido. Pero veamos una cosa, alguien me va a decir, bueno, pero miren que ahí hay parábolas. Ajá, una parábola es como un hecho real delante de Dios, porque Dios así hace, supóngase que dice, bueno, sucede un hecho real y se escribe, ¿verdad? Pero luego, pues, Él va a enseñar en parábola, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? El reino de los cielos, dice, es semejante a 10 vírgenes, ¿verdad? 5 de ellas eran sabias y 5 insensatas. Las insensatas no se fueron con el Señor, ¿verdad? Eran dudas, andaban loqueando, pues, no obedecían y no se salvaron. Las sabias se fueron con el Señor porque obedecían los mandamientos. Pues esa es una verdad. Eso es real, eso es una verdad. Es una parábola, pero es ciertísima. Que si usted hace conforme a esa parábola, se va a salvar. Porque si anda pecando como las vírgenes insensatas, se va a condenar. Y si anda como las vírgenes sabias, obedeciendo, se va a salvar. Es una verdad, es ciertísimo. Por eso es que las parábolas, ¿verdad? Van ahí a la parte de los hechos reales, ¿verdad? Las parábolas, o sea, toda la Escritura es útil, ¿se da cuenta? Entonces, hermanos, sigamos, ¿verdad? Avanzando. Entonces vinieron los fariseos, ¿verdad? Y le dicen, ¿y por qué tus discípulos quebrantan la tradición y no se lavan las manos para comer? Y el Señor les dice, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento por obedecer sus tradiciones, ¿verdad? Porque, y le pone el ejemplo, ¿verdad? Porque ustedes le han dicho al pueblo, mire, cuando su padre le pida algo, no le dé. Dígale que eso que tiene es ofrenda para Dios. Y usted está libre ya de ayudar a su padre. Mire, qué invento, ¿verdad? Entonces, y ustedes le digan al Señor, ¿por qué quebrantan el mandamiento por sus tradiciones? Porque le dicen al pueblo que no ayuden a sus padres y que lo que tienen es para ofrenda para Dios. Hipócrita le dice, ¿verdad? Con eso ustedes invalidan el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Y hermano, ¿qué es lo que? Si nosotros, ¿verdad? Somos sabios, ¿verdad? Y si valoramos y comparamos este caso, ¿cómo alguien va a venir a atreverse a cambiar el mandamiento? Y estos hombres lo enseñaban de esa manera. Mire, hermano, la Escritura dice así, mire, maldito el que le quite y maldito el que le pone.
Pero la Escritura, aunque, como dice la palabra, que quieren pervertir el Evangelio de Cristo, dice, ¿verdad? Quieren pervertirlo, es que como dice la palabra, quieren, ¿verdad? Pero no lo pueden pervertir, pues. O sea, que ellos pueden decir una mentira, pero la Escritura se mantiene firme. La Escritura no la pueden tocar. La Escritura no pueden borrarle y ponerle otra cosa. Entonces ellos hacen una cosa, pero la Escritura lo tiene ahí, ¿verdad? Que no es así. Entonces lo que salen perdiendo son esas personas que hablan una mentira, ¿verdad? Entonces de esos hay muchos, entonces, hermano, en el Evangelio diferente, ¿verdad? Porque, mire, hermano, cuando dice la palabra que hay Evangelio verdadero y Evangelio diferente, es que es así, mi hermano. Los poquitos escogidos que obedecen el mandamiento son los que andan en el verdadero evangelio, y esos se van a salvar. El montón que peca y que dice que no hay quien cumpla y que ellos pecan porque no hay quien cumpla y no se quieren someter y andan buscando evangelio fácil, evangelio diferente, andan buscando pastores que les digan, ¿verdad?, que pueden pecar y que no hay quien cumpla. Andan buscando esa mentira, cosa que eso es igual a las vírgenes insensatas, pues, porque no cabe en la palabra, no se encuentra una idea de esas. Acuérdense, hermano, que la palabra dice que el que quebranta un mandamiento, por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá, y es verdad. Dice la palabra, alma que pecare, esa morirá, y es verdad. Dice la palabra que el que peca es del diablo, y es verdad. Dice la palabra que el que es de Dios no peca, y es verdad, hermano, así es. Entonces, hermano, es necesario ser sabio. No podemos, hermano, mire, yo sé, hermano, yo sé que las iglesias están llenas por todas partes de evangelios, de evangélicos, de evangelios diferentes. Están llenas, pero nadie se preocupa por salvarse. Nadie se preocupa por obedecer aquel mandamiento que dice, hermano, que dijo el Señor, procuren ser de los poquitos, porque son pocos los que se salvan. Procuren ser de los poquitos. Procuren entrar por la puerta angosta, porque muchos quieren entrar pero no pueden. Ellos se van por la puerta ancha. Eso, hermano, quiere decir, hermano, que en verdad, pues, no andemos en el montón. El montón se va a condenar, hermano. Y eso es lo que dice la palabra, hermano, de las vírgenes insensatas. Que el caso del montón de gente que se va a condenar, del montón de llamados, ¿verdad?, que se va a condenar, son como la virgen insensata. Y los poquitos que se van a salvar son como las vírgenes sabias que guardaban los mandamientos, ¿verdad? Entonces, hermano, es bueno, ¿verdad?, ser sabio. Es bueno, hermanos, arrepentirse y convertirse. Es bueno, hermano, ser temeroso de Dios, pues porque con eso vamos a salvarnos. Imagínense usted una cosa. Dios nos dice que seamos santos, porque Dios nos ha llamado a santidad y no a inmundicia. Quiere decir que nos ha llamado a obedecer y no a pecar. Dios nos ha llamado a santidad y no a andar, pues, inmundo, a no andar así, ¿verdad? Lleno, pues, de maldades, ¿verdad? Entonces, si Dios nos ha llamado a santidad, entonces, ¿cómo vamos a hacer para ser santos? No vamos a pecar. Y para no pecar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se necesita? Se necesita ser temeroso de Dios. ¿Y qué es ser temeroso de Dios? Bueno, que yo diga, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios es verdad. El que peca es del diablo. Y el que es de Dios no peca, y es verdad. Y yo no quiero ser del diablo, yo quiero ser de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Ese es el temor de Dios. Someterse al mandamiento, ¿verdad? O decir, yo no quebranto un mandamiento porque la palabra dice que el que quebrantó un mandamiento, por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá. Así que yo, ¿verdad?, voy a guardar el mandamiento. Eso es, hermano, el temor de Dios. Ahora, acuérdense cuando el Señor Jesucristo dijo, hermanos, en la parábola de las vírgenes insensatas, que dijo, pues, de que velen, pues, dijo, porque no saben a la hora que debe venir el Hijo del Hombre.
Mire, las vírgenes insensatas, ellas pecaban, quiere decir que ellas dormían. Las vírgenes sabias guardaban los mandamientos, quiere decir que ellas velaban. O sea, que la palabra, esa parábola, ¿verdad? Que velar es guardar el mandamiento. Porque está sacado, hermanos, de aquella parábola también cuando dice que el vigilante, ¿verdad? Está esperando a su amo que venga y está desvelándose para esperar a su amo que venga. Y cuando viene, recibe, ¿verdad? A su amo, ¿verdad? Entonces, la parábola es de que si nosotros guardamos el mandamiento, estamos como ese vigilante esperando, que está esperando a su amo. Nosotros estamos esperando, ¿verdad? Los evangélicos estamos esperando a Cristo. Guardando los mandamientos, estamos esperando a Cristo. Pero si alguien peca, ya no está esperando a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si el vigilante se duerme, ya no espera a su amo. Porque él está dormido. Lo va a hallar dormido y le va a dar duro, dice la palabra. Lo va a echar a las tinieblas. Ese quiere lo va a echar al infierno. Entonces nosotros tenemos que estar despiertos, y despierto quiere decir guardando el mandamiento, eso está despierto. Pero si peca, está dormido, ¿verdad? Y entonces el Señor lo vea dormido. O sea, hay que entender, hay una gente que dice que van a las vigilias, que le dicen vigilias a esos cultos de noche, ¿verdad? Cosa que no pega, ¿verdad? Porque lo de vigilia no tiene que ver con un culto. Lo de vigilia, acuérdense que son los turnos que los vigilantes, ¿verdad? De aquella época hacían, ¿verdad? En sus ejércitos, y las noches se dividía en 4 turnos, 4 vigilias. O sea, cada turno era una vigilia de un vigilante, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la palabra cuando habla de vigilia allí, que dice las vigilias de la noche, ¿verdad? Y ellos ni entienden eso y dicen, pues es la vigilia, dicen ir al culto en la noche. Bueno, ¿qué es lo que hay que ver? Que ellos dicen que como hay una parte en la Escritura que dice que hay que estar esperando al Señor, ¿verdad? El vigilante dice, aunque venga, dice, la primera vigilia, o a la segunda vigilia, o la tercera vigilia, o la cuarta vigilia, tiene que estar despierto para que cuando el Señor venga lo haya despierto, ¿verdad? Entonces ellos creen que, es una vigilia, un culto de una noche, después otra vigilia. No, el Señor lo que quiere decir, la palabra lo que quiere decir es de que estos vigilantes, no importa a la vigilia que venga el Señor o al turno que venga, ¿verdad? Si ellos van a estar esperándolo para irse para recibir al Señor, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? O el amo, ¿verdad? Los aprecia a ellos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estar guardando el mandamiento, ¿verdad? Todos los días, hasta que el Señor venga. Eso es, ¿verdad? Que aunque venga en cualquier tiempo, estamos esperando al Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, estos fariseos, ¿verdad? Le reclamaron al Señor, ¿te das cuenta? Bueno, el Señor les dijo, hipócritas les dijo, ¿verdad? Bien profetizó de ustedes, les dijo, ¿verdad? Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Ahora veamos, allí cabalito se puede entender que lo que estos fariseos enseñaban al pueblo era el mandamiento de hombre. Cuando le dijeron, mire, fíjese, cuando su mamá le venga a pedir dinero o algo, dígale que usted no tiene nada para darle, porque esto que tiene es la ofrenda de Dios. Mandamiento de hombre, ¿verdad? Contrario a la palabra, es una maldad muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? Allí esta gente, cuando enseña el mandamiento de hombre, tanto se condena el que enseña el mandamiento de hombre, como aquel que obedece el mandamiento de hombre también se condena. Y el problema que hay en el evangelio diferente, ¿verdad? Es eso, que los pastores enseñan mandamientos de hombre a ese montón de pueblo que la palabra dice que son los muchos que se van a condenar. Ellos,
así enseño mandamientos de hombre. Si me dijera alguien, ¿cuál es un mandamiento de hombre que estos pastores están enseñando? Mire, para empezar, un mandamiento de hombre, ¿verdad? De muchos, ¿verdad? Porque casi ellos no enseñan mandamientos de Dios, solo son mandamientos de hombre, ¿verdad? Pero hablemos de los más, ¿qué podemos decir? De los más, grandes, ¿verdad? De los errores más grandes, ¿verdad? Mire, le dice al pueblo que no hay quien cumpla. ¿Y dónde han hallado? ¿Dónde se basan para decir que no hay quien cumpla? Bueno, me van a decir, mire, fíjese que dice Juan que, en las cartas, ¿verdad? De Juan, dice Juan que él quería que no peque mentiroso. Ah, pero ahí nos metemos ya en algo, hermano, de sabiduría, ¿verdad? También Salomón dijo que él no ha visto justo que nunca, que haga el bien y nunca peque. Quiere decir lo mismo, ¿verdad? Que pecan, ¿verdad? Los hombres. Ay, hermano, ahí nos metimos ya en algo difícil, pues, de explicar, como dice Pablo, ¿verdad? Difícil de explicar, porque se han hecho tardos para oír, no lo van a entender. Pero vamos a hacerlo rapidito aquí, ¿verdad? Mire, hermano, siempre lo explico, ¿verdad? Porque toco ese punto, siempre lo explico, ¿verdad? Porque de alguna manera tal vez pueden entender, ¿verdad? Mire, Juan dice también, el mismo Juan que dice que quería que no peque mentiroso, ¿verdad? Juan dice, hermano, que el que peca es del diablo, ¿se da cuenta? Y dice que el que es de Dios no peca, y a cuál de las dos le vamos pues sí, a tomar, ¿verdad? ¿A cuál de las dos vamos a someternos? Mire, hermano, Juan también dice, mire, que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Por ahí va el asunto difícil, fíjese. Hay pecado de muerte y pecado no de muerte, ¿verdad? El pecado de muerte es el pecado que la gente comete, dice la palabra, pues, con su voluntad, voluntariamente. Si él quiere pecar, pues, como cuando dicen los evangélicos de manera diferente, mire, si no hay quien cumpla. Bueno, entonces en su mente, como no hay quien cumpla, yo voy a pecar, ¿verdad? Claro, entonces él peca con su voluntad. Ese es pecado de muerte. Y aunque peque con pecado chiquito o pecado grande, es pecado de muerte. Por eso también la palabra dice que no hay pecado grande ni chico. Todos son iguales, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es entonces el pecado no de muerte? El pecado no de muerte, hermano, es el pecado accidental, que no se hace con la voluntad. Usted sabe que un accidente, una persona no lo hace con su voluntad el accidente, ¿verdad? Eso viene inesperado, pues. Entonces su conciencia de esa persona evangélica, siervo de Dios, su conciencia no participó en ese pecado. Su mente nunca lo pensó, su conciencia nunca lo admitió, ¿verdad? No hubo ningún preparativo, nada, se dio por accidente. Y su conciencia se mantiene limpia porque su conciencia no participó en ese pecado. Y Dios lo sabe. Entonces Dios le perdona ese pecado a sus hijos. A sus hijos. Acuérdense cuando Dios le dijo al pueblo, ¿verdad? Ustedes orarán así, le dijo, ¿verdad? Y le dijo el Padre Nuestro, ¿verdad? Y le dijo, perdonan nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuál es pecado le de perdonar? ¿Cualquier pecado? No, ¿y cómo se va a contraer la palabra? Si el que peca es del diablo y el que quebranta un mandamiento por el mandamiento que quebrantó por ese mandamiento morirá. Y el que peca con conocimiento, o el que peca voluntariamente, ¿verdad? No le queda más oportunidades de la palabra, ¿verdad? Sino no le queda más oportunidad de ser lavado nuevamente con la sangre de Cristo, sino una horrenda expectación de juicio y de muerte de fuego que lo ha de devorar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay, verdad? Allí está, hermano, por decir así, ¿verdad? Es misterio, hermano, que los evangélicos de países diferentes no pueden entender las cosas de Dios, los misterios del reino. Acuérdense cuando dijeron al Señor, mira, le dijeron, ¿y por qué no los discípulos le dijeron al Señor,
¿Y por qué no le predicas, por qué no le explicas así al pueblo que está allá, ¿verdad? Al incrédulo? No le dijo el Señor, ¿verdad? A ustedes sí les he permitido enseñarles, decirles y que entiendan. A ustedes sí les he permitido que entiendan, pero a ellos no, porque ellos no tienen nada que ver con Dios, no tienen nada que ver en las cosas de Dios. Ustedes sí, porque ustedes ponen los mandamientos. Entonces así es el caso, que Dios nos hace entender a nosotros, ¿verdad? Que ese asunto, que nosotros no pecamos. Yo no voy a pecar. Si me dice alguien, ¿me quiere pecar? No. Y que mire que usted pues, cualquiera allí, ¿verdad? Insistencia, no peco y no peco. Es que Dios no peca, ¿verdad? ¿Y cómo dice la palabra que no hay nadie pues que no peque? No, pero vámonos a ese asunto, ¿verdad? Que eso ya es algo, o sea, que es un misterio. Es una regla, ¿verdad? Que el que peca con pecado accidental, pero de los hijos de Dios, Dios le perdona. Y está escrito que todos somos pecadores, porque ahí está la regla, que nosotros pecamos con pecado accidental, o Dios permite que pequemos con pecado accidental para que la palabra se cumpla, que todos somos pecadores, pero nuestra conciencia no participa o no admite pecar, y no peca. El pecado accidental es otra cosa. Así, hermano, que sometámonos al mandamiento, hermano, y el que someta al mandamiento, Dios le va a dar sabiduría para que entienda todas las cosas y que permanezca, ¿verdad? En santidad, como las vírgenes sabias, y que se salve, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos pide, que nosotros, ¿verdad? Seamos sabios, que obedezcamos, y Dios nos va a dar la salvación porque somos obedientes. Bendito